La recaptura del narcotraficante más buscado del mundo, hablamos de Joaquín El Chapo Guzmán, plantea preguntas sobre los reacomodos que se pueden dar en las rutas del tráfico de sustancias ilícitas. ¿Qué repercusiones puede tener esto en Guatemala? Participe con el hashtag #SFCapturaChapo, pero antes del análisis, los dejo con esta nota acerca de la captura del capo. Esta mañana, en el municipio de Los Mochis, Sinaloa, integrantes de las instituciones de seguridad del Gobierno de la República lograron detener a Joaquín Guzmán Loera. En una operación donde el Chapo fue capturado vivo, 5 integrantes de su último cinturón de seguridad perdieron la vida. Ahora México se enfrenta al reto de encerrar y juzgar al narcotraficante que en varias ocasiones se ha fugado de cárceles de máxima seguridad, burlándose de la justicia. Su captura fue oficializada por el presidente Enrique Peña Nieto en un mensaje en Twitter. Misión cumplida, lo tenemos. Se pone fin a una gigantesca operación de caza y captura iniciada el 11 de julio pasado, cuando el líder del cártel de Sinaloa se escapó por un túnel de la cárcel de máxima seguridad del altiplano. Joaquín fue capturado por un inmueble de la localidad donde irrumpieron los comandos de la Marina y dieron con él. En las redes sociales se han difundido varias imágenes del operativo de los efectivos de la Marina, los cuales vigilaban e inspeccionaban las coladeras que llevaban al drenaje. En el operativo también fueron confiscados 2 vehículos blindados, detalló la dependencia en un comunicado emitido esta tarde. Bienvenidos a Sin Filtro este viernes 8 de enero en la antesala del fin de semana. En esta oportunidad vamos a hablar sobre una noticia que ha dado la vuelta al mundo, la captura de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo Guzmán, este narcotraficante, y qué implicaciones tiene esto en todo el tema de las redes de narcotráfico, incluso que pueden tener algunas repercusiones en Guatemala. Usted puede participar de este análisis con el hashtag #SFCapturaChapo. Y bueno, pasemos con los analistas. Una bienvenida calurosa ya en esta antesala de fin de semana, Fernando Espina y Daniel Herring. Hola, Ben, buenas noches. Bueno, la primera pregunta que no se ha aclarado de parte del gobierno mexicano, pese a que el presidente Enrique Peña Nieto con bombos y platillos anuncia la captura del Chapo Guzmán, es ¿qué va a pasar con este narcotraficante? ¿Será extraditado? ¿Se quedará en México? Algunas personas incluso vaticinan una posible fuga en los próximos meses. Él mismo ha vaticinado en su cuenta de Twitter una tercera vez. La frase está muy bien. Y la tercera puede que sea la vencida. Daniel, ¿qué va a pasar con ese escenario? Yo creo que esto es una prueba de fuego para el presidente Peña Nieto. La primera fuga del Chapo fue un golpe durísimo a su imagen en un momento que ya estaba bastante debilitada y dio una sensación de debilidad de las estructuras institucionales muy grandes, y sacarlo a Estados Unidos, la extradición siempre ha sido una estrategia de país que no tiene esa fortaleza. Yo creo que más bien lo que va a hacer él es decir, no, son las instituciones mexicanas las que se van a quedar con el Chapo. Si simplemente lo saca del país, eso es Colombia cuando no podía lidiar con narcos, los tiraba a Estados Unidos, o nosotros, Guatemala, que con los grandes narcos no hay casos abiertos por el sistema judicial guatemalteco contra grandes narcos, se los damos todos a Estados Unidos para que lidien con ellos. Creo que Peña Nieto y México están en otro nivel en la discusión, y yo creo que va a ser más bien que se lo van a quedar. Yo creo, ven que, bueno, primero tenemos que ver cómo está en la institucionalidad, los convenios internacionales de extradición y el derecho penal en México. Si es parecido a la situación que nosotros tenemos en Guatemala, si él ya fue condenado por un delito en México, está obligado a cumplir esa condena en México. Eso quiere decir que la extradición únicamente sería una opción al finalizar la condena que le fue impuesta en México. Al finalizar esta condena, él podría ser extraditado a Estados Unidos si Estados Unidos solicita su extradición por un delito cometido en su territorio o que haya tenido algún vínculo como lavado de dinero con el territorio. Y el escaparse es un delito adicional que va a aumentar la que juzgar. Pero por otro lado, bueno, también yo diría que, como ya él mismo lo vaticina, ¿verdad?, la fuga va a ser siempre una opción. Y acá nosotros tenemos que tomar en cuenta que
El narcotráfico hace este tipo de daño, ¿verdad? Este tipo de daño a institucionalidad, y aunque como bien lo decía Daniel, México tiene una institucionalidad un poco más fuerte que la que nosotros tenemos en Guatemala, siempre estamos hablando de que hay voluntades que se pueden comprar, y con la cantidad de dinero que el Chapo Guzmán tiene, ya lo hizo 2 veces, nada va a evitar que lo haga una tercera vez. Entonces también nosotros podemos plantear y preguntarnos si estas cosas suceden en los países del primer mundo, si hemos oído este tipo de fugas en Estados Unidos, si hemos oído este tipo de fugas en Europa, ¿verdad? Entonces en América Latina tenemos una tendencia donde la institucionalidad es débil y donde tenemos funcionarios públicos que están al cargo del sistema penitenciario, que son la cadena, la parte más vulnerable del labón. Entonces siempre pueden ser Ustedes comprados. mencionaban algo, la debilidad institucional. En el caso de Guatemala muchas veces se tiende al proceso de extradición, no se ha iniciado un proceso en donde la justicia local condene a uno de estos personajes socialmente conocidos, oye, porque todas las personas saben quiénes son los grandes jefes de estas organizaciones criminales, pero también cómo llega el narcotráfico a tener ese nivel de influencia en el caso mexicano de permitir la fuga, como fue en esta segunda ocasión con un túnel muy hollywoodense, y en el caso de Guatemala a tener autoridades locales que les son serviles y que cumplen órdenes de estas estructuras. Bueno, ahí hay un factor que se llama la culpa, no es una cuestión de cuánto dinero maneja el narco, ni cuántos narcos hay, ni nada parecido. O sea, es una cuestión de cuán fuertes son las instituciones del Estado donde está ese narco. El sitio de más narcos del mundo son los lugares donde hay consumidores. Y ahí es donde está alrededor del 70-80% del negocio total del narco. O sea, de lo que vale, por poner un ejemplo, porque hay muchos otros ejemplos, pero por poner un ejemplo que nos es cercano, lo que vale, que son aproximadamente 38.000 millones, 40.000 millones de dólares, el tráfico de cocaína de Colombia a Estados Unidos, el 70-75% el de negocio está dentro de Estados Unidos. Entonces ahí también hay narcos que distribuyen la droga a los consumidores estadounidenses, pero ahí ni esos narcos amenazan alcaldes, ni esos narcos son capaces de poner en jaque el sistema político, ni a esos narcos se les ocurre entrar a un sitio y matar a 27 personas y escribir con sangre en una pared. Todas esas cosas no las hacen los narcos porque saben perfectamente que el Estado las aplastaría en el momento que tengan esa clase de comportamiento. Entonces la variable para mí importante es la fortaleza institucional del país donde actúa el narco. Yo agregaría a esto, Ben y Daniel, que si nosotros vemos el narcotráfico, como bien lo decía Daniel, tiene destinos específicos. El primer mundo, los consumidores que están en Estados Unidos, los consumidores que están en Europa, mayoritariamente, aunque también hay consumidores en todos estos países. Pero sí, es una parte importantísima. Es una parte importante. Sin embargo, como la droga, principalmente la cocaína, es procesada, fabricada en Colombia, entonces tiene que tener una ruta de llegada. Y en esa ruta de llegada a la droga lo que va haciendo es viendo dónde consigue los mejores espacios para poder transitar de la forma más barata. Y más ágil. Y más ágil, y en ese transitar es donde nosotros nos encontramos en el camino, Guatemala. ¿Y qué es lo que pasa con Guatemala? Guatemala es un país que tiene unas estructuras institucionales sumamente débiles. Hemos visto hasta hace un año cómo el sistema de justicia, cómo el sistema judicial había sido cooptado o sigue estando cooptado, pero con la fortaleza de la CICIG hemos visto cambios en el sistema. Sin embargo, si comparamos el sistema guatemalteco con el sistema mexicano, yo les puedo dar un par de ejemplos. Un funcionario público en México puede ganar alrededor de $5,000, mientras que un funcionario en Guatemala anda alrededor de $2,000. Para ponerles otro ejemplo, en el sistema de justicia, el juez de menor rango en México es un juez que puede andar por alrededor de los 40,000 pesos mexicanos. Y en Guatemala, un juez de paz, el juez del menor rango, gana 12,000 quetzales. Entonces, esta compra de intereses en el sector justicia es mucho más fácil en países con una institucionalidad débil. Y en ese camino de la droga, Guatemala ha quedado perfecto. Y Guatemala es donde llega la droga, ya sea por avión, por tierra o por mar, y de acá continúa su tránsito hacia México. Entonces Guatemala se ha vuelto en una puerta, ¿verdad? En un sitio de paso obligado, porque a ellos les resulta barato por la institucionalidad que nosotros tenemos. Bueno, hago una pausa, vamos al primer corte. Hemos lanzado un sondeo en Twitter para conocer la opinión de los internautas y preguntamos qué sucederá con Joaquín
Guzmán, el Chapo Guzmán. Las opciones son: ¿será extraditado a Estados Unidos, se quedará en México o se volverá a escapar? Usted puede opinar. Regresamos en unos momentos.